Hola, buenos días, tardes y noches a todos. Perdonen por el retraso, es que tuvimos un problema logístico, pero ya está resuelto. Bueno, ya estamos en la penúltima sesión del seminario y hoy me es muy grato presentar a una gran colega, mi profesora también en la ES y amiga, por supuesto, la investigadora Aisha Bashir. Bueno, Aisha es investigadora y directora del programa Ánimas Altas ICA Perú e investigadora por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y miembro del laboratorio Mundos Americanos, París, Francia. Bueno, el trabajo de Aisha es de suma importancia en la región de Perú, puesto que desarrolla un enfoque sociopolítico, religioso, económico en las poblaciones prehispánicas de la costa sur de Perú. Asimismo, ella también se ha incursionado en la aplicación de nuevas tecnologías como drones y recientemente fue la asesora científica en el documental Nazca, líneas que hablaban con el cielo del canal Planeta Plus, que les recomiendo que la vean si es posible. Pilar. Hi. Buenas tardes, buenos días a todos, Aline, Aisha. No me voy a entretener porque sé que llevamos unos minutos retrasados, pero me gustaría comentar que cada día es sorprendente lo que nos presentan los conferencistas y en este caso en concreto, además de lo ilustrado que seguramente va a ser y lo informativo, porque necesitamos información sobre ese tema, también tiene un aire de sorpresa, me imagino, porque a todos nos tiene fascinados los de las líneas, los de los geoglifos, como decíamos la vez pasada para Perú. Solamente quiero hacer un comentario, ya Aline ha hecho el currículum, quiero hacer un comentario porque me parece muy interesante el trabajo que hace Aisha. Pone en relación, aparte del estudio en sí del geoglifo, de las figuras, de lo que sean, de los posibles caminos a las huacas, de la relación con la topografía, de ver cómo se manejan con los arroyos o con los cursos de agua, etcétera, que ella nos va a decir algo sobre eso. Lo que creo que es muy importante es el análisis que hace de los sitios arqueológicos cercanos o icónicos con respecto a los geoglifos. Decía alguien que había estudiado algunos de los yacimientos o había excavado en la cultura Paracas, en los de Ánimas de arriba y de abajo, con toda su infraestructura arqueológica, y lo mismo en Nazca, que recoge algunos datos muy interesantes del yacimiento de Cahuachi, donde vuelve a poner en relación la estructura, el templo, las plazas que hay, los textiles, la iconografía de los textiles de la cerámica, que lo pone en relación con las figuras y esto nos da una información muy válida que no queda tan aislada o tan etérea como solamente ver las líneas. Solo quería destacar este punto porque andamos ya muy justitos de tiempo. Bienvenida, Aisha, y gracias. Gracias. Bueno, Aisha nos presentará los geoglifos Paracas y Nazca, una simbología inscrita en el desierto peruano. Muchas gracias, Aisha, por aceptar la invitación y en este momento te dejo la pantalla. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Aline Galicia, a las autoridades, a Pilar también, a las autoridades de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Estudios sobre América Latina por su invitación para participar en este seminario. En esta conferencia abordaré un tema que ha siempre despertado el interés de los especialistas y que sigue fascinando al gran público. Se trata de los famosos geoglifos y líneas de Paracas y Nazca, dos destacadas antiguas civilizaciones andinas. Empezaré esta conferencia por una breve presentación de los contextos culturales de los geoglifos, o sea, de una presentación resumida de las culturas Paracas y Nazca. Aunque cronológicamente los Paracas preceden los Nazca, empezaré por los geoglifos Nazca porque son los más conocidos y los más analizados, enfatizando su construcción, fechado y función para luego
concentrarme centrarme en los geoglifos paracas. Sobre estos últimos datos, presentaré datos y reflexiones inéditos basados en el análisis de los geoglifos documentados en el marco de nuestro programa arqueológico Ánimas Altas ECA Perú. La siguiente. El nombre Paracas, tal como se conoce entre los especialistas, hace referencia a una de las culturas más representativas del antiguo Perú. Se le dio ese nombre luego del descubrimiento de las espectaculares momias en la península del mismo nombre. Sin embargo, esta cultura se desarrolla en gran parte de la costa sur del Perú. Hay un clic, Aline. Siguiente. La cronología Paracas abarca lo que los arqueólogos denominan horizonte temprano o formativo. Así han dividido el periodo Paracas, como se ve en esta imagen, en tres épocas: Paracas temprano, Paracas medio y Paracas tardío. Siguiente. Bueno, mencionar a la cultura Paracas evoca la originalidad técnica y estética de sus textiles polícromos y de su fina cerámica. Pero los Paracas también fueron arquitectos que utilizaron materiales simples como adobes y bloques de arcilla sedimentaria para construir la siguiente: pirámides, plataformas y templos. También dejaron geoglifos, la siguiente. También dejaron geoglifos en el valle de Pisco y Palpa, que son anteriores a sus pares y famosos geoglifos de Nazca. Siguiente. Otra manifestación característica de los Paracas fue la práctica de las trepanaciones craneanas, como se puede ver en las diapositivas. También practicaron la deformación craneana como otras antiguas poblaciones andinas. Hay que hacer un clic para que pase eso es. La siguiente. Ahora, en lo que se refiere a la cultura nazca, podemos decir que la cultura nazca se desarrolló en la costa sur entre los años 100 antes del Cristo y 650 después del Cristo. La siguiente, para ver la cronología. Y la siguiente, para ver la cultura material. Entre los especialistas, mencionar la cultura nazca es evocar su cerámica fina y polícroma con pintura precocción, el contrario a la cerámica Paracas, que tiene pintura postcocción. Y también los nazcas son famosos por sus tejidos bordados y pintados. Y obviamente los famosos geoglifos trazados en la pampa, los acueductos llamados puquios, las pirámides del centro político religioso de Cahuachi, convierten a la vista del público, convierten la cultura nazca a la vista del público en general en una de las civilizaciones precoloniales más notables del Perú. La siguiente. Otras
características de las Nazca son la práctica de la deformación craneana y también las llamadas cabezas trofeos. Estos son plasmados en la cerámica y los textiles, pero también lo encontramos de una manera, bueno, material y concreta en los contextos arqueológicos. Los sitios arqueológicos Nazca más representativos se ubican en la cuenca del Río Grande y en el Valle de Ica, y la influencia, la siguiente, y la influencia de la cultura Nazca, vamos a decir que abarca en general los valles de Chincha y Pisco al norte y los valles de Acarí y Yauca al sur, así como sitios en la sierra adyacente en Ayacucho, en Huancavelica, o sea, tenemos casi el mismo territorio de los paracos. Ahora, la siguiente. Ahora vamos a hablar concretamente de los geoglifos Nazca. Grandes figuras de 200 metros de largo, líneas de varios kilómetros de largo y campos barridos, conocidos como geoglifos, han sido trazados o construidos por los Nazca en las pampas ubicadas entre las ciudades actuales de Palpa y Nazca. La siguiente. Estos geoglifos se concentran en la pampa de San José, llamada también Humana, Colorada, ubicada entre el río Ingenio, el río de Nazca, como se ve en esta mapa, así como en la pampa de Atarco. La siguiente. Aquí tenemos algunos geoglifos que están ubicados en las laderas de los cerros en esta región entre Palpa, siempre entre Palpa y Nazca. Vamos a interesarnos, la siguiente, vamos a interesarnos a la construcción de los geoglifos. Existe un gran misterio en torno a la construcción de los geoglifos, pero el misterio se disipa al interesarnos al contexto cultural de los Nazca. Sabemos que estamos ante una manifestación inventada por poblaciones, los cuales manejaron construcciones monumentales como pirámides y canales de irrigación. Los Nazca no solo fueron simples artesanos que se destacan en la fabricación de cerámica y textiles, como a menudo lo encontramos en la literatura científica, pero también fueron constructores, contaban con ingenieros y arquitectos. Hay que ver, por ejemplo, las construcciones del famoso sitio arqueológico de Cahuachi. Su cultura material da testimonio de una compleja organización social y política que permitió a la élite político-religiosa movilizar a un gran número de personas para construir estos geoglifos. Pero la complejidad también la observamos o la distinguimos en la manera, o sea, para participar, movilizar una gran parte de personas para participar en los rituales y ceremonias sobre estas líneas y figuras, y eso durante varios siglos. La siguiente. Ahora, por la construcción ella misma, en la región, hay que saber que la región de Nazca, las pampas son grandes territorios planos que se extendían sobre 300 a 700 metros cuadrados, cubiertos con una capa de arena y pequeños cantos rodados de color rojo grisáceo. La técnica es muy sencilla. Consiste en remover la capa de piedras oxidadas, esta capa un poco oscura, para dejar ver la capa amarillenta de color más claro del subsuelo, creando así un contraste. Como dije antes, en la realidad la complejidad es en la organización de la sociedad
en torno a estos geoglifos durante siglos y siglos. Hay también varias formas de construir un geoglifo. Primero, como se ve en estas imágenes, eliminando esta primera capa y apilando las piedras a lo largo de las dos líneas, formando así una especie de muro que puede, bueno, son muros bien bajos, 20 centímetros, pero a veces tenemos hasta 1 metro de altura. Segundo, la segunda técnica, hay que quedarse en la diapositiva. Sí, gracias. La técnica se puede invertir. O sea, el geoglifo en sí se forma por una acumulación de piedras removiendo sus bordes. Y para las grandes figuras, pensamos la siguiente, en la técnica de un prototipo sobre un soporte mediante, sobre un soporte más, vamos a decir, más pequeño, y mediante estacas y cuerdas se ejecuta entonces la gran figura. Bueno, según un experimento llevado a cabo por Avini, es posible aprender a dibujar geoglifos en menos de 2 horas. Teniendo en cuenta esta experiencia, podemos suponer que 100 personas pueden limpiar 2.000 metros cuadrados en 2 días. Y la reconstrucción de Avini consiste, como se ve en estas imágenes, y parece posible. Primero, una persona, bueno, una vez que la zona está delimitada con cuerdas y estacas, un equipo recoge, amontona las piedras, otro lo elimina para definir el recorrido y asegurarse de que los bordes sean rectos, y una persona instalada en el centro de la línea dirige a otros trabajadores ubicados en los bordes y los cuales sostienen palos. En La Pampa, los arqueólogos descubrieron que los Nazca dejaron pequeños montículos de piedra testigo de este método de trabajo. Ahora por la conservación de estos geoglifos. Gracias a la acción de la humedad de la noche y el calor del día, que permite fijar las piedras en una tierra arcillosa, y el viento que evita la acumulación de la arena, los geoglifos forman parte de las manifestaciones culturales mejor conservados. También la ausencia de tierras agrícolas y las pocas lluvias contribuyeron a la conservación de los geoglifos. Solo el hombre, como se ve en estas imágenes, es capaz de borrar estos geoglifos y representa además un peligro permanente. Pensamos en particular al avance urbano, a la agricultura, a la construcción de carreteras, postes de electricidad y obviamente al vandalismo. Ahora sí nos interesamos a la cronología de los geoglifos, que es algo que es muy complejo también. Es obvio que no todos los geoglifos se construyeron en un periodo corto o en la misma época. No podemos decir, por ejemplo, que todos los geoglifos han sido construidos en la época Nazca temprano, medio, etc. La complejidad de las líneas y su superposición atestiguan de la larga duración de construcción y de su remodelación también. Entonces, ¿cómo vamos a fechar estas figuras? Los arqueólogos se interesaron, por ejemplo, las grandes figuras como el mono, la orca, el culibre, son más antiguas, seguidas de líneas y campos barridos. Eso por las superposiciones, ¿no?
Pero los arqueólogos también se interesaron a los materiales que descubran, que se hallan y que encontramos en las superficies de estos geoglifos. La mayoría de estos geoglifos son asignados al periodo Nazca porque numerosos fragmentos de cerámica rota in situ, intencionalmente por los Nazca, se descubrieron en las superficies de estos geoglifos. Sin embargo, este método tiene sus límites, porque solo podemos distinguir un momento del uso del geoglifo, cuando la cerámica fue depositada como ofrenda o rota intencionalmente en lugar durante las ceremonias realizadas sobre estos geoglifos. Otro método, la siguiente. Antes de pasar a la comparación de las imágenes de los geoglifos y las imágenes y la iconografía que encontramos en la cerámica y los textiles, cabe recordar que estas construcciones han sufrido constantemente alteraciones con los barridos rituales de parte de los Nazca ellos mismos. Y los restos asociados se renuevan constantemente, ¿no? A esto se suman las recientes prácticas de barrido, particularmente de los geoglifos figurativos, con el fin de obtener una mejor visibilidad para tomar fotografías. Y también para datar estas manifestaciones, es el análisis, como dije antes, de la iconografía de geoglifos, comparándola con la iconografía de cerámica y textiles. También es posible fechar cierta materia orgánica que podría depositarse bajo la patina de la roca que ha sido retirada, y fechados elaborados por Clarkson y Dunn en 1991, sitúan los geoglifos entre 200 más o menos, entre 200 antes del Cristo y 650 después del Cristo. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de los geoglifos, tenemos los estudios y los análisis de los geoglifos, tenemos en mente a la famosa Maria Reiche, matemática alemana que dedicó su vida al estudio de los geoglifos de Nazca. Pero mucho antes, Maria Reiche, otros discutieron y analizaron este fenómeno. El primero en señalar la presencia de geoglifos es el cronista español Cieza de León. En su Crónica del Perú, 1551, Cieza de León evoca señales dibujados en el suelo, visibles desde cerros. Y al inicio del siglo XX, la aviación militar peruana, durante sus vuelos en la región de Nazca, descubrió líneas y grandes figuras dibujadas en sus pampas. Esta documentación va a constituir y constituye todavía un valioso aporte para los especialistas, aunque hoy día usamos otra tecnología, pero estas fotos muestran los geoglifos a su estado cuando han sido descubiertos en esta época, antes su destrucción, por ejemplo. El primer arqueólogo a interesarse a los geoglifos es Toribio Mejía Gespe. Hizo conocer los geoglifos a nivel mundial en 1938 en el Congreso Internacional de los Americanistas. Y bueno, de allí nació la primera teoría sobre los geoglifos. Por este arqueólogo, los geoglifos corresponden a caminos sagrados. La siguiente. En la década de los años 1940, Paul Kosok, un ingeniero en hidráulica, y Maria Reiche desarrollaron
la teoría del calendario y la función astronómica de los geoglifos, observando que el Sol se alineó con una de las figuras en días muy específicas, 21 de junio y 21 de diciembre. La siguiente. En 1942, Mejía Gespe y el célebre arqueólogo peruano Julio César Tello reconocieron la relación entre estos geoglifos y entre los llamados puquios y los cementerios de la época Nazca. Otra teoría muy interesante es la desarrollada por Johann Reinhardt, que piensa que las construcciones de geoglifos están en relación directa con lugares sagrados, en particular montañas, para favorecer la llegada del agua. Bueno, hay otros trabajos que no son tanto citados, pero acá es la ocasión de citarlos. En la década de los 90, en el Valle de Nazca, el trabajo de Carlos Farfán y Miguel Pasos de la Universidad Peruana Federico Villarreal documentaron ciertos geoglifos en relación a sitios arqueológicos y necrópolis. Estos autores también han observado que hay una jerarquía en los geoglifos. Los geoglifos imponentes, por ejemplo, se dirigían hacia sitios y establecimientos importantes como el sitio de Estacarilla, y los geoglifos que son menos imponentes se dirigen hacia o se orientan hacia sitios y establecimientos menos importantes o domésticos, entre comillas, ¿no? Menos importantes, entre comillas. Desde la década de 2000 y la evolución de la tecnología actual aplicada a la arqueología, como el uso de dron, esta tecnología ha permitido el descubrimiento de otros geoglifos, como seguro han escuchado o leído en la prensa sobre los últimos geoglifos, pero la cuestión de la función y el significado de los geoglifos sigue en debate. La siguiente. Para aproximarnos al significado de los geoglifos, es necesario interesarnos en el material asociado a ellos. Por ejemplo, la cerámica rota in situ, hallada en la superficie de los geoglifos, que podemos reconstruir fácilmente, se ha encontrado en estos geoglifos, ¿no? La siguiente. Alrededor de los geoglifos se encuentran restos de construcciones de piedra y pequeñas estructuras que han sido excavados. Estos son pequeños templos y altares en los que se colocaron ofrendas. Y un ejemplo representativo es una estructura excavada por el equipo alemán peruano, dirigido por Marcos Reindel y Johnny Isla. Se descubrió cuentas, restos de textiles, mazorcas de maíz y restos de espóndilos, materiales que encontramos excavando sitios arqueológicos. En otra estructura de las excavaciones del mismo equipo, se descubrió un hoyo de poste cuya profundidad indica que el poste debió medir varios metros de altura. La siguiente. Como lo demuestran estos hallazgos arqueológicos, los geoglifos sirven como lugar de reencuentro para ceremonias periódicas. Hacen parte de un paisaje dinámico, en particular durante las ceremonias, encabezadas por protagonistas que imaginamos llevando vestidos, tocados y máscaras que aparecen en la cerámica nazca. Estamos, entonces, lejos de la imagen desoladora, disculpa, tengo la palabra en francés, del desierto actual. Otro punto importante para entender el significado y el uso o la función de los geoglifos
es de interesarnos a la naturaleza de los lugares donde han sido trazados. En esta imagen se ve el río Ingenio al norte, el río Nazca al sur, que se unen para dar lugar a lo que se llama un gran tinku, que delimita un territorio sagrado dentro del cual los Nazca construyeron los geoglifos. En los Andes, un tinku en quechua y también en aymara significa un encuentro, una unión de dos elementos, de dos seres. Puede ser un matrimonio, pero también un combate, una batalla ritual, también son tinku. Y hasta hoy día, hasta ahora, en los Andes, las áreas de confluencia de dos ríos se consideran como lugares sagrados asociados con el culto de la fertilidad. También entender sus funciones depende de sus soportes. Los Nazca tenían como medio de comunicación, será un medio de comunicación religioso, político-religioso o económico, la pampa y las laderas y las mesetas que se prestan perfectamente a estas grandes figuras. Se trata de un simbolismo destinado quizás a las divinidades, podemos pretender que se está destinado a las divinidades, pero también a un gran público. Las grandes figuras diseñadas para ser observadas desde el cielo fueron probablemente destinadas a los dioses Nazca. La siguiente. En la cerámica y los textiles Nazca, estas deidades se representan con la capacidad de volar en posición de vuelo y agarrando plantas y cabezas trofeos. Los geoglifos figurativos trazados de una sola línea, como la espiral que hemos enseñado más adelante, con entrada, o sea, han sido dibujados de una sola línea con entrada y salida, estaban reservados para bailes y marchas rituales. Al tomarlos, los actores dibujaron figuras animadas para comunicarse con estos dioses. Algunos geoglifos, como los construidos en las laderas de las montañas, solo se pueden ver desde una cierta distancia. No hemos encontrado objetos arqueológicos asociados directamente o sobre los geoglifos, de estos geoglifos. También no se puede caminar en estos geoglifos. Lo que buscan, entonces podemos plantear que lo que buscaban los constructores en este caso es un aspecto visual destinado a un gran público. Entonces podemos pensar que estas figuras de menor tamaño funcionaban como paneles, bueno, entre comillas, como paneles publicitarios destinados a lo que transitaban en la pampa, por la pampa y por las quebradas. La siguiente. Geoglifos y líneas que hoy parecen aislados en lugares desérticos se encuentran conectados a elevaciones importantes, como la de Cerro Blanco, una gran duna en la región de Nazca de 2.000 metros de altura, y también a asentamientos y cementerios, testimonio de una dinámica religiosa, pero también funcional. De hecho, ciertas líneas estaban conectadas a establecimientos antiguos. Un ejemplo representativo son los geoglifos de la Pampa de Atarco, vinculados al famoso sitio arqueológico de Cahuachi, principal centro político religioso de Nazca. Algunas de las líneas, pensamos también que algunas de estas líneas se utilizaron como caminos. Un ejemplo, el sitio de Cahuachi está vinculado al sitio de la Vantilla
por lo que hoy se llama el Camino de Leguía, que hace casi 11 kilómetros. Quizás esta línea antes servía también era también un geoglifo para ceremonias, rituales o para que conecta de una manera política, económica, religiosa, los dos sitios, pero de una manera también funcional para interacción, para conectar y facilitar la conexión entre los dos sitios. Todavía existen comunidades, por ejemplo, para apoyar lo que hemos presentado. Esta foto que ha sido tomada por el antropólogo y etnólogo Reinhardt nos enseña que todavía existen comunidades aymaras, como los Abaya en Bolivia, que realizan ceremonias en la cima de su Apu, o sea, su montaña sagrada, cuyos participantes toman un camino que conecta esta montaña sagrada de las comunidades Sabaya, el pueblo. En esta foto se observa a los pobladores y a los músicos bolivianos que regresan de las ceremonias que ejecutaron al final de la línea recta. Ellos la siguieron hasta la cima del cerro, donde adoraron a los dioses de las montañas cercanas para que los envíen lluvias y así aumentar la fertilidad de sus campos. La siguiente. Bueno, ahora pasamos a los geoglifos. Voy a hablar un poco de los geoglifos de Paracas y sobre todo de los geoglifos que hemos descubierto. Los primeros geoglifos fueron trazados durante lo que los arqueólogos o los andinistas llaman durante temprano y son asignados a la cultura Paracas, que está fechada de 800, más o menos 900, 800 a.C. hasta 260 a.C. y hay algunos autores que dan otros fechados, pero bueno, voy a limitarme a estos que son los más usados. Las dimensiones, la diferencia entre los geoglifos Paracas y Nazca está en las dimensiones. Los geoglifos Paracas son menos imponentes que los de Nazca y se observan en general en las laderas de las montañas. Se trata de figuras humanas similares a lo que aparecen en textiles y cerámica y también en el arte rupestre de la época Paracas. Estos geoglifos figurativos tempranos, por ejemplo, como que son ubicados en la pendiente sur de Lipata, han sido restaurados en 2006 y la figura más grande es del denominado ser oculado, figura emblemática de las Paracas. Ahora regresamos empezamos a presentar los geoglifos del Valle Bajo de Ica. En el marco de las investigaciones arqueológicas del programa arqueológico Ánimas Altas, desde 2013 hemos llevado a cabo varias prospecciones en el Valle Bajo de Ica. Hemos registrado y documentado numerosos establecimientos Paracas y otras manifestaciones como geoglifos, estructuras denominadas paravientos y abrigos trazados y emplazados en las pampas del Valle Bajo de Ica. En relación a su situación, en la sección del Valle Bajo de Ica, las pampas, a primera vista, entre comillas, vacías, forman parte del territorio de los centros políticos religiosos y fueron muy transitadas y fueron a la vez escenario de ceremonias y rituales.
Los geoglifos que hemos registrado se encuentran en las pampas que se sitúan a lo largo de las dos márgenes del Valle Bajo de Ica, al norte y al sur del complejo arqueológico Ánimas Altas, Ánimas Bajas, como se ve en esta imagen. Ánimas Altas, Ánimas Bajas es el mayor establecimiento Paracas en esta sección del valle. Está fechado entre 500 a.C. hasta 50-100 después del Cristo. Y estamos excavando este sitio con el equipo peruano desde 2007, desde el año 2007. La elección de estos lugares no es causal. Se explica, de un lado, por la practicidad del terreno, o sea, el terreno es práctico para este tipo de construcciones de tamaño imponente, y por otro lado, por la naturaleza sagrada y ubicación, sobre todo estratégica, de estos lugares. Los geoglifos trazados en las superficies de las pampas apuntan hacia, como lo de Nazca, hacia cerros, considerados como huacas, apus, hacia cementerios, establecimientos Paracas, la mayoría asociados a lo que se denominan paravientos y abrigos. Aquí tenemos algunas fotos de estas estructuras que en general se califican de paravientos y abrigos. ¿Cómo podemos fechar la cronología? Bueno, de líneas, porque, bueno, por lo figurativo podemos hacer comparaciones con la iconografía de los textiles, del arte rupestre, de la cerámica. Por las líneas Paracas es un poco más complicado, pero su afiliación a la época Paracas se justifica por la presencia de restos de cerámica Paracas, pero también por sus asociaciones o orientaciones hacia sitios Paracas. Hemos observado que los geoglifos se ubican en lugares que facilitan el acceso hacia ánimas, lo que implica su pertenencia a la época Paracas. Como la siguiente. ¿En qué diapositiva estás? Tienes que ir a esta, a la 40. Bueno, la tipología, basándonos en técnicas de construcción y asociación, ¿es posible ir a la diapositiva 46? Gracias. Basándonos en la técnica de construcción y asociaciones, hemos reconocido 3 tipos de geoglifos, cuya técnica de construcción y formas no difieren tanto de lo que hemos mencionado por las líneas de Nazca. Existen líneas, campos barridos y algunas figuras complejas como se ve en estas imágenes. Y también durante las prospecciones se registraron cúmulos de piedras dejados por los constructores, mientras que otros hacen parte de la figura del geoglifo, como se ve en esta imagen. Hemos observado también que la orientación es la misma y corresponde a un eje este-oeste. Solo un geoglifo se distingue con una orientación norte-sur, con una desviación hacia el oeste. En relación de la localización, el soporte y la orientación de estos geoglifos, hemos reconocido 3 grupos. Un grupo que hemos llamado lomo largo, geoglifos que se ubican en una zona de transición entre Ica y Nazca. Y aquí es importante destacar el carácter interregional del territorio en el cual se ubica el geoglifo. La siguiente. Bueno, estos son otros geoglifos que hacen parte de del grupo lomo largo.
Pasamos a la siguiente, que es el grupo Cerro Brujas. Son líneas y campos barridos con dimensiones menos imponentes que son en relación a un territorio local. O sea, están en relación con Ánimas, pero también con la cuenca, en territorio de Ánimas y con el territorio de la cuenca de Cayango. Los geoglifos de 3 pirámides se ubican en la zona de transición entre Samaca y Cayango. O sea, aquí somos en un territorio intercuencas. Aquí estamos también frente a geoglifos que son en la parte baja, o sea, entre Cayango y entre Samaca. La siguiente. Bueno, lo que observamos en relación a estos geoglifos que hemos registrado, observamos que las pampas constituyen áreas de transiciones y los geoglifos trazados en sus superficies juegan el papel de conectores entre diferentes territorios y establecimientos. Orientados a un eje este-oeste, se distinguen 2 tipos de geoglifos de dimensiones menores, orientados de un lado hacia cerros, asentamientos y cementerios, y por otro lado hacia el valle y río, en general relacionados con un territorio local, y otros ubicados en áreas de transición entre Ica y Nazca, y son vinculados a un territorio intervalle o interregional. Llama la atención el geoglifo registrado en la Pampa Alto La Avería, en Uyujaya, una zona de transición entre Cayango y la cuenca del Río Grande de Nazca, orientado en un sentido este-oeste, siempre, converge de un lado hacia sitios Paracas de Cayango y de otro lado hacia Palpa, y conecta de cierta manera estas 2 zonas. Los geoglifos asociados a establecimientos de importancia constituyen, entonces podemos pensar que estos geoglifos constituyen caminos sagrados, suerte de seques, transitados durante las ceremonias y procesiones periódicas en los cuales participaron diferentes grupos diferenciados por su lugar de procedencia. Siguiente. Los numerosos geoglifos trazados en sus superficies, los cuales jugaban entonces un papel importante en la cohesión social y en la conexión de lo construido con la geografía sagrada, lo cual al mismo tiempo representa una fuente de recursos económicos importantes. Tenemos que saber que, por ejemplo, Cerro Brujas, Cerro Yesería y todos los cerros que están alrededor y las capas de arcilla natural han sido descubiertos bajo forma de restos arqueológicos u ofrendas depositados en el momento de la fundación, de la remodelación y del sello de los edificios. O sea, este territorio, el territorio que parece a primera vista vacío, donde hay las pampas, las montañas, que está como segmentado, separado de los sitios arqueológicos, está en relación, en conexión con los sitios arqueológicos, y podemos, con los establecimientos, los centros que hemos llamado los centros políticos ceremoniales o los centros políticos religiosos, suerte de ciudades andinas, están en relación. Y los geoglifos pienso que juegan un rol importante en la conexión de estos segmentos de territorios. Por otro lado, además de su función simbólica, nada impide que estas largas líneas sirvan de caminos prácticos, conectando establecimientos o señales para guiar los caminantes durante sus desplazamientos por las pampas.
Bueno, por otro lado, la presencia de los geoglifos en espacios de transición permite calificarlos como marcadores de sitios claves de los territorios de los centros, como ánimas altas, ánimas bajas, el principal establecimiento de los paraques en el Valle Bajo de Ica. Sin embargo, estos geoglifos son también también pueden servir de pistas para guiar, por ejemplo, como se ve en esta foto, a lo que transitan en estos territorios. En esta imagen tenemos una foto del Valle de Acarí y puse otra foto de un geoglifo que está en Pisco y que ha sido también analizado, muy bien analizado, por el arqueólogo Rubén García, que tiene un artículo en el Boletín del PUC que hemos editado con mi colega Jal Yolanto de la Universidad Católica de Perú. Bueno, pienso que voy a acabar sobre los geoglifos con eso y presento rápidamente el programa arqueológico Ánimas Altas Ica Perú. Aparte, los trabajos de excavación, el programa lleva a cabo desde 2013, entonces prospecciones en el Valle Bajo de Ica, pero también trabajos de conservación de los edificios y también de sus frisos. Quiero también hablar de las actividades de talleres destinados a la población de Cayango para luchar contra la huaquería y ayudas sencillas, pero concretas y directas hacia el pueblo de Cayango. Por ejemplo, la construcción de baños, canalización del agua para facilitar la conducta del agua del pozo hasta las casas. Y el año pasado, gracias a una donación de Adobsistan, a la Asociación de Arqueología Paracas, Arqueología y Sociedad, se está construyendo prototipo de una cocina mejorada. Y esta iniciativa tiene como objeto mejorar la vida diaria de las familias campesinas. También en este programa participan varios alumnos. Hasta ahora hemos tenido practicantes, colegas que han participado de todas partes, de universidades de Perú, pero también de Europa. Hemos tenido también alumnos de universidades europeas como de España. Y también estos trabajos serán el trabajo científico o estas ayudas se hacen con una interacción mutua e equilibrada con mis colegas peruanos y también con los obreros y la gente que trabajan y que apoyan el proyecto en el sitio y sobre todo el pueblo de Cayango. Muchas gracias por su atención y no olvido de agradecer a todos los participantes en el programa arqueológico. De todos modos, sin ellos este programa no existe. Entonces, acá no hay tiempo para citar a todos, pero ellos saben quién son. Acabo con imágenes, vamos a decir, de días felices antes del la COVID. Bueno, era el año pasado y espero que en el futuro próximo podamos continuar con estos trabajos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, nos salió todo perfecto.